Hola, bendiciones, les envío un saludo, su amigo Antonio Campos. Y hoy quiero enseñarles un pequeño tema que es muy importante, aunque es pequeño, pero es muy importante para tu vida. Y es la importancia de perseverar. ¿Cuál es la importancia de perseverar? ¿Por qué nosotros debemos de perseverar aún en medio de la prueba? ¿Por qué nosotros debemos de perseverar aún en medio de los problemas, en medio de los conflictos, en medio de las persecuciones? Tenemos que perseverar y no rendirnos. Acuérdate que para poder alcanzar lo glorioso tiene que haber un sacrificio. Así como Jesús antes de ir a la cruz, Él pasó un proceso para poder llegar a su propósito. Entonces yo te invito a que veas este video y va a ser de mucha bendición. Y bueno, nuestro tema principal es la importancia de perseverar. Y nuestro punto de referencia para nuestro tema va a ser en Lucas capítulo 4. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que me acompañes en la palabra de Dios a Lucas capítulo 4. Es una poderosa enseñanza en donde vamos a estar viendo cómo el mismo Jesús pasó por este proceso y nosotros también tenemos que pasar por este proceso para poder llegar a nuestra victoria, para poder tener la calma en medio de la tormenta y así poder alcanzar aquello o poder pasar aquello que nos está atormentando. Y bueno, yo te invito a que vayas a tu Biblia en Lucas capítulo 4. Si ya tienes este versículo, ya lo tienes, este capítulo, yo te invito a que leas conmigo. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí algo muy importante. Dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién? No fue llevado por Satanás, no fue llevado por el demonio, fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser probado, para ser preparado. El desierto representa a veces algún problema en tu vida. A veces no necesariamente todos los problemas que tenemos, las pruebas que tenemos son del diablo. Acuérdate que el Espíritu Santo, para poder entregarte aquello, para poder entregarte aquella bendición, primero te tiene que preparar, así como Jesús fue preparado. Pero en medio de ese problema, de esa prueba, aparece alguien, y no aparece en forma de malo, no aparece en forma de atacar, sino aparece vestido como una persona buena, porque aquí dice que era tentado por el diablo. Cuando el Espíritu te está preparando para algo, cuando el Espíritu te prepara algo tal vez para sorprenderte, ¿no? ¿Cómo el Espíritu Santo te puede estar preparando? A veces tal vez vas a caer en una enfermedad, tal vez alguno de tus familiares va a estar enfermo, y el Espíritu Santo en ese momento no significa que Satanás está trabajando, sino que el Espíritu Santo está preparando a tu familia, te está preparando a ti para sorprenderte a un milagro, para sorprenderte con un milagro. Entonces, muchas de las veces nosotros en medio de esa prueba nos desanimamos, en medio de esa prueba le reprochamos a Dios, en medio de esa prueba decimos: Señor, ¿dónde estás? Y estamos negando al Señor, diciéndole: si tú eres todopoderoso, ¿dónde estás? Acuérdate que esa prueba es para tu preparación a tu victoria. Pero aquí aparece Satanás y te empieza a tentar y te empieza a decir, por ejemplo, si hay una prueba en la economía, el Señor tal vez tiene algo preparado económicamente para ti, pero por un momento tienes que pasar por circunstancias tal vez de bajos recursos, y Satanás te dice, en medio de esa prueba Satanás te va a tentar y te va a decir: no tienes dinero, entonces roba; no tienes que comer, entonces haz esto, haz una corrupción, haz algo que vaya en contra de las leyes de Dios. Entonces Satanás no siempre aparece como una persona mala, no siempre aparece como una persona con intenciones físicas de dañar, sino que a veces te va a decir: yo te apoyo. Pero acuérdate, esa es una estrategia que él usa para que tú no llegues a tu bendición. Te puedo dar un ejemplo. Cuando Dios tiene preparado algo para ti, es como si tuviera preparado un manjar exquisito. Y tal vez tienes hambre, así como Jesús pasó.
Tienes hambre, más adelante estaremos viendo, y tal vez tienes mucha hambre, pero dice el Señor, tienes que caminar una cierta distancia para llegar a ese manjar. Pero Satanás aparece y te dice, ¿tienes hambre? Pues cómete este pan, cómete este atún, cómete esto. Y te va a tratar de convencer de que tú satisfazcas lo que estás necesitando para no llegar a tu propósito. Y dice, Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El versículo 3 dice, entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Versículo 4, y Jesús respondiéndolo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta es nuestra pieza clave para que nosotros podamos perseverar en nuestro propósito, para que nosotros podamos perseverar en medio de la prueba, para que nosotros podamos perseverar en medio de este tipo de circunstancias donde el Espíritu Santo nos está preparando. La palabra de Dios. Quiero que me acompañes nuevamente a leer este versículo. Dice, Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Es muy importante que nosotros estemos fortalecidos en la palabra, ¿por qué? Porque así es como nos mantenemos fuertes. Acuérdate que aquí Jesús estaba cansado en medio del desierto. Tú podrás estar cansado en medio de ese problema, un cansancio físico. Puede haber un cansancio en donde tu cuerpo ya no pueda, en medio de ese problema, en donde te sientas afligido, en donde te sientas con un cansancio físico. Y así como Jesús dice que tenía hambre, te imaginas estar en el desierto sin comer, te imaginas qué hambre pasó Jesús. Físicamente estaba cansado, físicamente estaba él agotado, pero espiritualmente estaba fortalecido. Y más adelante vamos a ver por qué Jesús estaba fortalecido espiritualmente. Y aquí esta enseñanza nos quiere decir que nosotros tenemos que estar fortalecidos espiritualmente. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Por medio de esa palabra que Dios nos está enseñando. Entonces, ahora quiero que me acompañes en Josué 1:8. Abre tu Biblia en Josué 1:8. Vamos a estar viendo esta palabra en la importancia de por qué tenemos nosotros que leer, la importancia de por qué nosotros tenemos que permanecer en medio de las pruebas y qué es lo que nos va a ayudar, que es la palabra de Dios. Quiero que me acompañes aquí en Josué 1:8. Dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que la palabra de Dios nos da la fortaleza. Al leer la palabra de Dios, tú cumples las leyes de Dios, tú tiendes a cumplir la palabra de Dios y eso mismo te va a llevar a una victoria. Eso mismo te va a conllevar a que tú logres pasar la prueba, a que tú logres alcanzar aquello que Dios tiene preparado para ti. Entonces aquí Satanás trató de convencerlo. Jesús, tienes hambre, Jesús, estás muy hambriento, ten este pan, come Jesús. Trató de cortarle ese proceso, trató de cortar ese proceso que el Espíritu Santo estaba haciendo en Jesús para alcanzar aquello que Dios tenía preparado para él. A su propósito. Y eso es lo que hace Satanás. Ahora, dice en el versículo 5, después de eso, Satanás, no conforme, trató de seguir tentándolo. Dice, y llevó al diablo a un monte alto y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregado, y a quien quiero le doy. Aquí Satanás no solo te va a tratar de convencer en lo físico para que tú falles, por ejemplo, como te daba el ejemplo al principio, de cómo Satanás tal vez en medio de algo económico, de algún problema económico, te va a decir,
ten, roba, haz esto para que tú puedas satisfacer tu necesidad física, sino que también te va a dar esa gloria, te va a dar esa gloria de los reinos, te va a dar esa fama, te va a dar esos reinos que Él tiene. Por ejemplo, algo que podemos ver un ejemplo en los cantantes cristianos, la gente que es cristiana. Acuérdate que muchos han dejado el camino. Conozco a un reggaetonero que él era un pastor incluso y él predicaba la palabra de Dios, pero Satanás lo convenció y le dijo: acá en la iglesia no tienes fama, vete al mundo y obtendrás esa fama que yo te voy a dar, que ese será la gloria que yo te voy a entregar a ti, para que tú puedas ser reconocido por todas las naciones, por todos los reinos. Y esa persona hoy en día está cantando para el mundo y es famoso, sí, saca discos, es muy famoso, muchos están orando por él para que vuelva a los caminos de Dios, pero si él no toma esa decisión de volver, es difícil. Entonces, por eso es muy importante que no te dejes engañar por el enemigo. El enemigo te va a ofrecer reinos, el enemigo te va a ofrecer gloria, el enemigo te va a ofrecer fama, te va a decir: deja los caminos de Dios y yo te voy a entregar todo esto, lo que Dios no te puede entregar. Y tú dices, es que, pues no sé, hay mucha gente que prefiere y te dice, por ejemplo, otro ejemplo que podemos ver es cuando la gente no se quiere acercar a su trabajo, a la iglesia por su trabajo. Y dice: no, es que no puedo, tengo mucho trabajo. Satanás en ese momento, para que esta persona no llegue a los pies de Cristo, le ofrece un trabajo mejor y le dice: aquí tienes otro trabajo, pero sigue en tu trabajo, tratando de encerrar en ese lugar, tratándote de encerrar en ese problema y que tú no te acerques a sus pies. Y dice, y le dijo el diablo, le dijo el diablo, versículo 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Eso es lo que ofrece Satanás. 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí, ¿por qué Jesús le respondió así? Jesús porque ya estaba preparado y porque tenía esa fortaleza. ¿Te imaginas si Satanás llega a tu vida y te empieza a tentar y te dice: ¿sabes qué? Necesitas esto, yo te lo doy. ¿Con qué le vas a responder si tú no meditas en la palabra de Dios? Si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo podrás responderle a Él? ¿Cómo vas a atacar lo que Él te está diciendo? Por eso es muy importante que nosotros, como dice Josué 1:8, tenemos que meditar de día y de noche, leer la palabra de Dios. Yo conozco a mucha gente, algo que mi gente, que me está viendo, no lo hagas con el afán de demostrar lo que tienes, demostrar. Hay mucha gente que me entristece, que dice: es que yo sé esto, es que esto. Hay gente incluso que se burlan de los versículos. A mí me conmueve mucho cómo hay pastores, hay líderes, hay jóvenes que se burlan cuando te dicen: es que no salen de San Juan 3:16. Esa palabra, si tan solo nosotros la pusiéramos en práctica, si tan solo creyéramos esa palabra, creeríamos y estuviéramos cumpliendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tendríamos ese temor, porque sabiendo nosotros que el Señor entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros tomamos esos versículos que para mucha gente dice: es que hay que ir, no, podemos saber toda la Biblia, podemos saber toda esta Biblia. Todo lo que tenemos acá lo podemos saber con el afán de decir: es que yo sé, conozco a gente que maneja. Y no, ahora, no te estoy diciendo que es malo, es bueno la preparación, es bueno que tú sepas de la palabra, pero nunca lo hagas con ese afán. Yo he escuchado siempre, cuando empieza este tipo de conversaciones, luego a veces conozco gente que empiezan conversaciones con tal de hablar, ¿no? Pues que esto y que el otro. Lo que hago mejor es callar y me echo para atrás sabiéndome el ido, ¿no? Yo te invito a que lo hagas con ese afán de prepararte, de saber más del Señor y no de saber más para glorificarte delante de los hombres. Ese es un punto muy importante y así serás fortalecido. Y dice, versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí algo muy importante, porque Satanás, otro punto, que Satanás va a tratar de confrontar, va a tratar de que tú confrontes a Dios, pero no de una manera como con la intención de decirle, Señor, haz mi milagro, sino como la intención de reprocharle aquello que te va a decir. Dile al Señor, ¿por qué no sanas de esa enfermedad? ¿Por qué no sales de ese problema? ¿Por qué sigues en ese problema? Reclama al Señor. Eso es lo que va a tratar de hacer Satanás. Va a tratar de decirte que le digas, Señor, ¿dónde estás? Señor, no puedo ver tu mano. Señor, te sigo. Señor, te estoy siguiendo. Así como Jesús pasó en el desierto, así nosotros también tenemos que pasar por un desierto. Tal vez no un desierto físico, pero sí un desierto espiritual, sí un desierto de pruebas, sí un desierto de persecuciones, sí un desierto de problemas económicos. Ese tipo de desiertos en donde tú tienes que pasar para poder alcanzar aquello que Dios tiene preparado para ti. Entonces Satanás siempre te va a decir que tú le digas al Señor, ¿dónde estás? Pero dice, tú tienes que responder con esta sabiduría. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no le dirás, Señor, el Señor dice que Él sabe por qué pasan las cosas. La palabra dice, así como son tan altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí podemos ver que el Señor tiene todo bajo control, siempre y cuando tú tienes que fortalecerte en la palabra de Dios, siempre y cuando tú tienes que meditar la palabra de Dios. Aún así te persigan, aún así te digan que eres un falso, aún así te digan, sabes que te pasa esto, no vas a poder con tu enfermedad, no vas a poder con tu problema económico, no vas a poder con aquello que tienes delante de ti, que es tu gigante, no vas a poder vencer a ese Goliat que está enfrente de ti. Pero si tú confías en la palabra de Dios, el mismo Satanás va a huir de ti, porque dice su palabra que nosotros, si estamos conforme a la voluntad de Dios, ni aun el diablo nos puede tocar. Y dice el último versículo, y cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo Satanás se va a apartar de ti. Por un tiempo Satanás va a huir de ti, porque va a ver que estás fortalecido. Y si tú sigues en esa fortaleza, si tú sigues fortalecido en la palabra de Dios, cuando vuelva a regresar Satanás, nuevamente se va a encontrar con aquel hombre, con aquella persona que está fortalecido en la palabra de Dios, con aquella persona que ni aún tirándole dardos en su mente, ni aún así pasando por un desierto, no se rinde, siempre y cuando te mantengas fortalecido en la palabra de Dios. Mucha gente quiere intentarlo por sus fuerzas. Mucha gente quiere intentarlo con sus propias fuerzas, decir, Señor, yo voy a seguir, Señor, yo voy a seguir, pero no lee la palabra de Dios, no ora. Hace poco comentando esto con una persona le decía, tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo. Si no leemos, no estamos preparados para cuando Satanás venga, no estamos preparados para cuando el enemigo venga y nos quiera derrumbar. Por eso muchos caen, por eso muchos se comprometen con el Señor y dicen, Señor, no voy a caer. Pero solo lo hacen con sus propias fuerzas, físicamente. Pero cuando viene Satanás en medio de ese desierto, esas mismas personas caen. ¿Por qué? Porque no están fortalecidos, no tienen palabra con qué atacar, no tienen palabra con qué responderle a Satanás, no tienen palabra con cómo decirle, yo confío en el Señor, yo confío en la promesa que Dios tiene, yo confío en Salmo 91, lo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo confío en eso. Cuando venga Satanás, tú estarás preparado si tú te fortaleces en la palabra. Tal vez te diga, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Señor? Pero dice la palabra que nosotros tenemos que estar fortalecidos para aún así, cuando te diga Satanás eso, tú le puedas responder que el Señor está cubriéndome. El Señor está cubriéndome. El Señor me está protegiendo. El Señor está trabajando en mí. Y dice su palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
Cuando tú medites en esta palabra, vas a aprender a amar al Señor. Cuando tú medites en esta palabra, vas a aprender muchas cosas en donde tú podrás caminar en aquello que tiene preparado el Señor para ti. Yo te invito a que tú leas la palabra de Dios. Y si tú me estás viendo, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. No importa si estás solo, a donde estés, en donde quiera que estés. Si tal vez ayer pecaste, si tal vez ayer tuviste un problema y dijiste, Señor, ya no puedo. Si tal vez, no sé qué es lo que estés pasando. Pero yo te invito, tú que me estás viendo, si estás viendo este video, repite conmigo esta oración y díseme: Señor Jesús, que moras en los cielos, Padre, hoy te invito, Señor Padre, a mi corazón. Te invito, Señor, a que tú sigas, Padre, en mi corazón y me puedas guiar, Padre. Yo te invito, Señor, a que tú me guíes, Padre, en todas las decisiones que yo tomo. Hoy he entendido, Señor, que tú me vas a pasar por medio del desierto como una prueba para prepararme a mi próxima victoria. Pero, Señor Jesús, estoy consciente hoy en día que Satanás va a poder venir y va a atacarme, Señor. Va a decirme, va a ofrecerme cosas que van a satisfacer mi condición física, cosas que van a satisfacer mis necesidades físicas y no mis necesidades espirituales. Hoy te invito, Señor, que tú me des fortaleza, Padre. Hoy te invito, Señor, que tú me ayudes, Padre, a leer la palabra de Dios, a orar, Señor, y a tener una comunión contigo. Hoy te invito, Señor. Reconozco, Padre, que tal vez te he negado en medio de los problemas. Reconozco, Padre, que tal vez te he negado, Señor, en medio, Padre, de un problema económico, en medio de un problema físico, en medio de un problema de salud, Señor. Hoy te invito, Padre, que tú entres en mi corazón, Señor, y ayúdame a confiar en ti, Padre. Porque hoy he entendido que aquel que persevera alcanza la victoria. Amén. Si tú repetiste esta oración, yo te invito a que continúes en esa preparación que Dios, en ese proceso que Dios te está llevando. A que no te rindas. Si tal vez estás viendo este video y estás a punto de tirar la toalla, te invito a que le eches muchas ganas. Dios te bendiga.